Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 25. Capítulo 25. Al día siguiente. Los pasillos de Midtown High aún vibraban con la energía inquietante de los estudiantes que habían sobrevivido al último caos. Los susurros flotaban en el aire como estática. Felicia Ardis movía entre la multitud con soltura, con los libros bajo el brazo y la mirada al frente. Decenas de miradas la seguían mientras se deslizaba a la última fila y se acomodaba en el asiento vacío junto a Joren. Ella inclinó la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa dulce y encantadora. Buenos días, nuevo compañero de escritorio. Joren no levantó la vista. Sus dedos pasaron la página con precisión silenciosa. El fantasma persiste, murmuró, más para sí mismo que para ella. Sin saludo. Sin acuse de recibo. Solo el suave roce de un bolígrafo sobre el papel. La sonrisa de Felicia parpadeó, solo por un instante, antes de volver a su lugar como si nada hubiera pasado. La campana sonó. En la clase de historia, el profesor habló monótonamente sobre las alianzas europeas del siglo XVIII, con una voz tan monótona que dejó a media sala atónita. Esta fue la introducción de Felicia. Su plan de acoso comenzó en silencio. Deseó que el bolígrafo resbalara del escritorio de Joren. Solo un pequeño empujón, nada evidente. Rodó hacia el borde, tambaleándose, luego se detuvo. No porque se cayó. No porque alguien lo atrapó. Simplemente y se detuvo. En el aire. Por menos de un segundo. Antes de que la mano de Joren se extendiera, lo arrancó de su precaria posición y lo devolvió a su cuaderno sin mirarlo. Continuó escribiendo, distante, como si el universo hubiera intentado interrumpirlo y hubiera fracasado. Felicia exhaló por la nariz. Espectáculo unipersonal. Público cero. Sin inmutarse, giró en el descanso. En cuestión de minutos, había encantado a la mitad de las chicas de la fila. Riendo, inclinándose y con un magnetismo sin esfuerzo. ¿Joren y siempre ha sido tan callado? Preguntó, fingiendo curiosidad. Es un bicho raro, susurró una chica. ¿Pero en serio? Añadió otra con los ojos muy abiertos. Eres muy valiente al sentarte con él. Eres amable y guapísima. Quizás puedas llegar a él. Felicia sonrió radiante. Por dentro, apretó los dientes. ¿Conectar con él? Ni siquiera puedo hacerlo parpadear. Hora de comer. Estallido. La puerta del aula se abrió de golpe. Flash Thompson entró tambaleándose. El pelo alborotado, los ojos inyectados en sangre y el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto. La arrogancia que una vez lo definió había desaparecido, reemplazada por algo crudo y destrozado. Toda charla murió. No le importó. Caminó derecho por el pasillo, con las botas resonando contra el linóleo, y se detuvo en la última fila. Su dedo tembloroso señaló a Joren. ¿Qué le hiciste a mi familia? Su voz se quebró, ronca por el dolor y la furia. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Mi papá está muerto. Un accidente de coche anoche. Y la empresa, arruinada. Todo, desaparecido. A Thompson se le doblaron las rodillas, con lágrimas en el rostro. Antes de morir, me dijo que había enviado a alguien a encargarse de ti. Y entonces, esto. Eres tú. Es la gente detrás de ti, ellos nos destruyeron. Joren cerró su libro lentamente. Derrota al perro rabioso y vendrá el amo. Derrota al maestro y algo peor sucederá. Odiaba las reacciones en cadena. Joren Joestar. Aulló Thompson, lanzándose hacia adelante como un ser salvaje. Thompson, para. Peter Parker se abalanzó desde un lado, plantándose entre ellos. Tranquilízate. Pero no fue Peter quien detuvo a Thompson. Era Joren. Él se puso de pie. No habló. No se movió agresivamente. Sin embargo, el aire se densificó. La presión se enroscó en la sala como una serpiente dormida que despierta. Los estudiantes retrocedieron instintivamente. Incluso Peter se tensó, aunque no entendía por qué. Thompson se quedó paralizado a mitad de la embestida. Se le cortó la respiración. Entonces, cuando Joren pasó junto a él, tranquilo y sin prisa, las piernas del chico cedieron. Cayó de rodillas, dejando escapar un gemido ahogado y entrecortado. Nadie lo tocó. Él simplemente y se rompió. Manhattan. Torre Fisk. Último piso. La oficina era un estudio de poder estéril. Mármol blanco, vidrios desde el piso hasta el techo y un silencio tan profundo que zumbaba.
Wesley estaba de pie frente al sofá, con una postura perfecta y las manos entrelazadas. El asunto Thompson está resuelto, señor. Frente a él, Wilson Fisk, el capo, permanecía inmóvil, haciendo girar un gemelo de diamantes entre sus gruesos dedos. Wesley se ajustó las gafas de montura dorada. Nuestra fuente en Midtown informa que el chico, Joren Joestar, no reaccionó. Ni cuando Thompson lo acusó. Ni cuando se desplomó. Ni siquiera lo miró. Los dedos de Fisk se detuvieron. Una curiosidad lenta y cruel se asomó a sus ojos, enterrada bajo capas de grasa y cálculo. Una variable. Sin control. Ilegible. Un monstruo vestido con uniforme de escuela secundaria. Fisk sonrió. No con calidez. Con hambre. Listo, dijo con voz entrecortada, y su voz resonó en las paredes de cristal. Quiero saber todo sobre él. Un ritmo. Envía a alguien a visitarlo. El timbre de la escuela sonó, señalando el final del trimestre. Joren Joestar se colgó la mochila al hombro y salió por la puerta de la escuela. No tomó la ruta habitual para volver a casa. En el cruce, giró bruscamente en dirección contraria. Su destino. Hell's Kitchen. Si los problemas siempre te encuentran, y pensó, ¿por qué no ir directo a su guarida antes de que le crezcan los dientes? Necesitaba información. Información real sobre el submundo de Nueva York. La cocina del infierno. El nombre por sí solo ya tenía el hedor de la descomposición. A diferencia de la frondosa calma de Keynes, donde la luz del sol se filtraba entre los árboles suburbanos, este lugar parecía sofocado bajo capas de viejos rencores y pecados recientes. La luz del día apenas penetraba por los callejones. La poca que se filtraba parecía rencorosa, como la caridad de un avaro. Botes de basura rebosantes se alineaban en la acera, y su contenido se derramaba sobre el pavimento agrietado. Comida podrida, envoltorios grasientos y algo más oscuro formando charcos aceitosos que apestaban a amoníaco y desesperación. A la sombra de una escalera de incendios oxidada, unas cuantas figuras de ojos hundidos se acurrucaban bajo mantas raídas, observando a los transeúntes con la apagada resignación de los fantasmas. Un grito se escuchó 2 cuadras más allá, seguido del crujido de cristales rotos. Nadie se giró. El orden hacía tiempo que había abandonado este distrito. Joren lo odiaba. Pero sabía que la araña que lo atormentaba no se encontraría a la luz del día ni en la comodidad. Para cazarla, tenía que meterse en su telaraña. Recordó al padre de Thompson, un hombre que esperó demasiado, con la esperanza de que la tormenta pasara. No pasó. Sus pasos lo llevaron a un bar tenuemente iluminado bajo un letrero de neón parpadeante. Faltaban la mitad de las letras, dejando solo Josíes brillando torcidamente en el aire húmedo de la noche. Abrió la puerta de madera que crujía. La conversación murió instantáneamente. Una docena de pares de ojos duros, tatuados, vestidos de cuero lo clavaron. La mayoría de los clientes parecían capaces de romper acero si les pagaran lo suficiente. ¿Y este chico? Solo un estudiante de instituto con una sudadera desgastada. ¿Perdiste, chico? Gruñó un hombre de cuello grueso con un tatuaje de telaraña trepando por su cuello. Otro hombre, alto y demacrado, soltó una carcajada. Quizás busca a su mamá. Trabaja aquí. Joren los ignoró. Caminó directo a la barra. Al pasar, los peleadores de aspecto más duro retrocedieron instintivamente, no por cortesía, sino porque algo en este chico irradiaba maldad. Como estar demasiado cerca de cables con corriente. Tras el mostrador, un anciano con barba canosa y una cicatriz que le atravesaba una ceja limpiaba un vaso con deliberada lentitud. Sus ojos, pálidos y nublados por la edad, se alzaron lo justo para reconocer al intruso. Joren se sentó en un taburete. Busco a alguien. El camarero no paraba de pulir. Aquí desaparece gente todos los días. No soy tu oficina de personas desaparecidas. Joren metió la mano en el bolsillo y dejó caer un fajo de billetes sobre el mostrador pegajoso. ¿Quién controla al asesino con una diana tatuada en la frente? La limpieza se detuvo. Los nudillos del camarero se pusieron blancos alrededor del vaso. Chico, algunas puertas no se abren solo porque llamas fuerte. El hombre tatuado dio un puñetazo en la barra. Deja el dinero. Vete. Y haremos como si nunca hubieras manchado este lugar con tu peste. Joren ni siquiera lo miró. Siempre hay alguien que no ha aprendido a interpretar el ambiente. Su dedo índice derecho se sumergió en un charco de cerveza derramada. Zumbido, una onda invisible pulsó hacia afuera. Desde la punta de su dedo, a través de la barra, a través de la madera, a través del mismo aire. El hombre tatuado gritó.
Su cuerpo se convulsionó, sus músculos se tensaron como si lo hubieran agarrado 1000 voltios. Se miró las manos como si pertenecieran a un extraño. Antes de que alguien pudiera reaccionar, otro matón se abalanzó, con el puño levantado como un ariete, apuntando a la parte posterior del cráneo de Joren. Quebrar. Su muñeca se torció a mitad del golpe, doblándose hacia atrás en un ángulo imposible. Se desplomó con un aullido ahogado. Nadie vio que lo agarró. Nadie vio moverse nada, excepto Joren, que no había girado la cabeza. El silencio cayó como una guillotina. El miedo no necesita rostro para paralizar. La mano del camarero temblaba y el vaso casi se le resbaló de las manos. La voz de Joren sonaba tranquila. Ahora. ¿Puedes hablar? El anciano tragó saliva con dificultad. Todas las bandas y las pandillas y los sindicatos y todos responden a un mismo nombre. ¿Nombre? No, y no lo sabemos. Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Nadie lo sabe. Es como hoy decirlo, quemarte la lengua. ¿Dónde está la fuente? Lo juro, no lo sé. Joren se levantó. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió. La multitud se abrió como el mar rojo, no por respeto sino por instinto primario. Afuera, el callejón se lo tragó entero. Así que hay un rey en las sombras, reflexionó. Un emperador de ratas que gobierna sin corona, y cuyo nombre es una maldición. Esto era más grande de lo que había pensado. No era solo otro matón con un cuchillo, sino un sistema. Una red. Una bestia con demasiados ojos. Mientras sopesaba su siguiente movimiento, hubo movimiento en ambos extremos del callejón. 7 figuras con trajes negros idénticos aparecieron ante sus ojos. Las gafas de sol brillaban bajo las farolas, a pesar de la hora. Sin palabras. Sin amenazas. Solo bloqueos sincronizados de todas las salidas. Estos no eran escoria callejera. Eran profesionales. Joren se ajustó el ala de su gorra. Joren Joestar, dijo el agente principal, con voz entrecortada y fría. Acompáñenos. Los ojos de Joren los recorrieron, calculando, evaluando. Más débil que Bullseye. Pero entrenado. Coordinado. 7-1. ¿A dónde? Preguntó. El hombre sonrió con suficiencia. No puedes preguntar. ¿Qué pasa si digo que no? La sonrisa burlona desapareció. Entonces no podrás decir nada más. 7 pistolas salieron de sus fundas al unísono. Las bocas apuntaban a su pecho. El líder ladeó la cabeza. ¿Aún te sientes conversador, estudiante? Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. El líder de los hombres de negro tenía una sonrisa fría y practicada, del tipo que significa negocios, no diversión. Te lo preguntaré una última vez, chico, dijo arrastrando las palabras, dejando que las palabras flotaran como humo en el aire del callejón. Ven con nosotros en silencio, o te sacaremos a rastras. Tú eliges. Desde las sombras detrás de él, otra voz se burló. Ahórrate el discurso de ventas. Rómpele las piernas y acabemos con esto. El jefe no va a esperar toda la noche. Sí, sí. 1. Joren exhaló en silencio. ¿Qué tan rápido puedo acabar con 7 de ustedes? No dijo nada. Para ellos, su silencio era miedo. Supongo que esa es tu respuesta, dijo el líder, mientras quitaba el seguro con el pulgar. Su dedo se apretó sobre el gatillo. Platinum Star se tensó, preparándose para atacar. Whist. Un sonido agudo y cortante partió el aire desde arriba. Una mancha roja oscura cayó como un cometa desde la escalera de incendios. ¿Quién demonios? Espetó el líder, girando su arma hacia arriba. Demasiado lento. Crack. Crack. 2 golpes precisos. Uno en la muñeca de cada hombre, y luego un brutal golpe ascendente en la mandíbula. Las armas cayeron al pavimento. Los cuerpos los siguieron, desplomándose antes de que ninguno pudiera gritar. La figura roja se movía como una sombra líquida, mitad acróbata, mitad depredador. Su arma, un bastón compacto, se partió a mitad del golpe, con las mitades unidas por un cable delgado, similar a un látigo. En un instante era un garrote. Al siguiente, una víbora enroscada. Un matón levantó su arma. ¡Zas! El cable se le enroscó en el cuello, lo arrancó del suelo y lo estrelló de espaldas contra un ladrillo. Apagó las luces. Otro se abalanzó sobre él. La mancha roja se hizo a un lado, le clavó el hombro en las costillas y le golpeó la rótula con el bastón. Al doblarse, un codazo le aplastó la sien. Caía. Joren observó, inmóvil.
Cada movimiento era la personificación de la economía. Sin desperdicios ni alardes. Ángulos optimizados. Apalancamiento maximizado. El entorno utilizado como una tercera extremidad. Sin stand. Sin superpoderes. Solo maestría en combate humano, perfeccionada en callejones mucho más oscuros que este. 28 segundos. El último hombre cayó al suelo jadeando, agarrándose la rodilla destrozada, y luego se quedó inmóvil bajo un preciso golpe en el cuello. El silencio regresó al callejón, interrumpido únicamente por las respiraciones mesuradas de la figura vestida de rojo. Estaba de pie en el centro, con el pecho ligeramente elevado bajo la armadura. Su máscara cubría la mitad superior de su rostro, coronada por dos pequeños cuernos estilizados. Sus lentes blancos se fijaron en Joren, el único que quedaba en pie. «Esta no es tu clase de pelea, chico», dijo en voz baja pero tranquila. «Vete a casa». Joren no se movió. «Te oí hace un rato en el bar. Preguntaste por alguien». «¿Por qué?» El hombre se tensó ligeramente. El reconocimiento parpadeó. Temerario. Joren había leído los informes. Guardián de la cocina del infierno. Abogado ciego de día, demonio de rojo de noche. «Buscas a un asesino», dijo Joren. «Uno con una diana roja tatuada en la frente». Daredevil se quedó quieto. «Ya conoces a Bullseye». «No personalmente. Pero me atacó anoche. Dijo que me iba a romper las piernas». Daredevil inclinó la cabeza, apenas un poco. «¿Mentira? ¿O verdad?» Bullseye no malgastaba balas en civiles. Y mucho menos en estudiantes. Sus asesinatos eran declaraciones. Sangrientos, teatrales y costosos. «Dilo otra vez», dijo Daredevil con voz entrecortada por la incredulidad. «Quería romperme las piernas», repitió Joren, con la calma del cemento. «Porque humillé al hijo de su cliente en la escuela. Un niño rico llamado Eugene Thompson. Su padre contrató a Bullseye para enviar un mensaje. Se ajustó la gorra lo justo para captar la tenue luz de la calle en sus ojos. Pero Bullseye falló. Y hoy, oí que el viejo Thompson murió. Accidente de coche. La empresa implosionó. Bienes confiscados. Como si alguien lo hubiera borrado». Joren se encontró con las lentes en blanco de Daredevil. Cuando un trabajo sale mal y se conoce el nombre del cliente, ¿quién limpia el desastre? Un latido de silencio. Daredevil no respondió, pero apretó los puños. Piedra angular. Solo Wilson Fisk operaba con esa crueldad quirúrgica. Los cabos sueltos no solo se cortaban, sino que se enterraban. Y ahora un estudiante de secundaria no solo había sobrevivido a Bullseye y había rastreado el rastro de sangre directamente hasta el trono. Este chico no solo había sobrevivido. Había tomado la iniciativa de venir a Hell's Kitchen e investigar. ¿Sabía siquiera lo que estaba haciendo? ¿Tenía alguna idea de con quién acababa de cruzarse? La expresión de Daredevil se ensombreció. La situación había escalado mucho más allá de sus expectativas. Este estudiante de secundaria estaba envuelto en misterio. Utilizando su audición mejorada, Matt se concentró en el latido del corazón del niño. Constante, fuerte, completamente desprovisto de miedo o pánico. Eso no era normal. Era imposible. Daredevil respiró lentamente y formuló la pregunta que le ardía en la mente, la más crucial y la más inquietante. El blanco nunca falla. Su voz tenía un tranquilo tono de incredulidad. «Entonces dime, ¿y cómo sobreviviste a su disparo?» «No sobreviví». Una pausa. Luego, con calma y deliberación. «Lo golpeé tan fuerte que todavía está en el hospital». Debajo de la máscara, el rostro de Daredevil se retorció en estado de shock. «¿Qué dijiste?» «Más del 60% de sus huesos están destrozados. Múltiples órganos internos se han roto. No podrá caminar durante meses, si es que alguna vez lo hace». La mente de Matt se quedó en blanco. Ni siquiera sus sentidos hiperdesarrollados pudieron procesar las implicaciones lo suficientemente rápido. Es por eso que Bullseye ha estado fuera de la red. Este no era un niño cualquiera. Era algo completamente distinto. La sospecha, la cautela y un extraño atisbo de temor lo invadieron. Las palabras no bastarían. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Sin previo aviso, Daredevil se agachó, y su pie derecho se estrelló contra el pavimento resbaladizo. En un instante, acortó la distancia entre ellos. Su pierna se lanzó con una patada baja y veloz dirigida a las rodillas del niño. «Aquí vamos de nuevo. ¿Y por qué la gente siempre dice hola con los puños?» Joren se recordó, lo vio venir. Claro que sí. Sabía que esto era solo una prueba.
Reprimió la energía azul-violeta que parpadeaba en las puntas de sus dedos y simplemente levantó su pierna izquierda para interceptarla. Grieta. El impacto sacudió la espinilla de Daredevil como si hubiera pateado granito sólido. Pero no dudó. Aprovechó el rebote, giró en el aire, cruzó las piernas y clavó el talón como un hacha en el hombro de Joren. Joren lo atrapó con las manos desnudas. Ruido sordo. Sin pestañear. Sin tensión. Solo un bloque tranquilo e inquebrantable. El radar de Daredevil gritó. Densidad ósea por las nubes. Fibras musculares funcionando con una eficiencia inhumana. Aterrizó, giró y se lanzó hacia adelante, no con potencia, sino con velocidad. Una lluvia de jabs, ganchos y codazos llovió en rápidas combinaciones, cada golpe con fintas y microajustes. Esto ya se está volviendo viejo, murmuró Joren, perdiendo finalmente la paciencia. Él ignoró por completo la ráfaga y barrió con un revés. Los sentidos de Daredevil se activaron, desplazamiento del aire, trayectoria, fuerza letal, y giró hacia atrás justo a tiempo, aterrizando a 1 metro de distancia, equilibrado y alerta. Tu técnica es rudimentaria, dijo Daredevil con voz tensa. Nada de disciplina. Solo fuerza bruta. Es suficiente ganar. No más palabras. Daredevil atacó de nuevo, esta vez con mayor velocidad. Un torbellino de combate cuerpo a cuerpo. Precisión de boxeo, derribos de jiu-jitsu brasileño, redirecciones de aikido, todo fusionado en una danza fluida y letal. Cada golpe se dirigía a puntos de presión, articulaciones y nervios. Cada movimiento escondía 3 seguimientos. Y sin embargo, Joren lo anticipó todo. No por reacción, sino por predicción. Medio segundo por delante, siempre. Su fuerza. Monstruosa. Su velocidad. Sobrehumana. Esto no es una persona, comprendió Daredevil con creciente horror. Es un arma con piel humana. Llámalo. Ladró Daredevil, saltando hacia atrás para crear espacio. Sal de Hell's Kitchen. Yo me encargo de esto. Ese es mi consejo. Eres tan molesto. La paciencia de Joren se acabó. Ya que tú empezaste y no me culpes. Esta vez, se movió. Sin florituras. Sin preparación. Solo un solo centro de derecha, directo, lanzado con una simplicidad aterradora. Fue rápido. Antinaturalmente, imposiblemente rápido. Daredevil apenas tuvo tiempo de cruzar su nunchaku frente a su pecho. Sonido metálico. La fuerza atravesó las barras de aleación y se precipitó a sus brazos como un tren de carga. Sus botas abrieron 2 surcos en el asfalto mojado mientras patinaba hacia atrás, con las costillas aullando y sin aliento. Un olor metálico le llenó la boca. Sentía como si sus órganos se hubieran movido de sitio. Joren bajó el puño, se ajustó el ala del sombrero y clavó sus ojos esmeralda en los lentes carmesí de la máscara. Había terminado de jugar. El callejón quedó en silencio, solo se oía el goteo de la lluvia y el sonido entrecortado de la respiración de Daredevil. Matt tragó saliva con fuerza, luchando contra el dolor y la incredulidad. Dejó que su nunchaku colgara a sus costados. Resistirse fue inútil. Él levantó la cabeza. Tu poder, tu cuerpo, su voz era áspera. Ningún ser humano, nadie, debería ser capaz de hacer lo que acabas de hacer. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Joren no respondió. Daredevil nos movió de nuevo. Mantuvo su postura, mirando a Joren. Sabía que su cuerpo endurecido por la batalla aún vibraba con energía inquieta. Pero incluso sus habilidades duramente adquiridas habían demostrado ser frágiles frente al tipo de poder que Joren ejercía, o con el que se topó. El chico había dicho la verdad. De verdad había dado en el blanco, y acabó en el hospital por ello. Tus problemas se remontan a un hombre, dijo Daredevil en voz baja y firme. Mientras él ocupe ese trono, esto no se detendrá. Si eliminas a un Bullseye, enviará 10. Si eliminas a un escuadrón de matones, enviará un ejército. Joren no dijo nada. Simplemente se bajó el ala del sombrero, cubriéndose los ojos. Se llama Kingpin, continuó Daredevil. El emperador clandestino de Nueva York. Más de la mitad de los crímenes de la ciudad, directa o indirectamente, lo conducen a él. Si rompes sus pedazos, si desafías sus reglas, él nunca lo olvida. Y, con toda seguridad, el problema solo se había profundizado, capa por capa. Quiero hacer un trato contigo, dijo Daredevil, dando medio paso hacia adelante. Uno que te lleva directamente a la fuente. Inclina ligeramente la cabeza, escuchando hacia los muelles.
Esta noche, Kingpin está moviendo un cargamento de dinero sucio por los canales de carga, blanqueándolo bajo la apariencia de carga legítima. Sus lugartenientes de mayor confianza dirigen la operación, y el perímetro está totalmente cerrado. Si lo atacamos con fuerza y rapidez, no solo le robaremos el dinero, sino que lo humillaremos. Él dudó. ¿Realmente debería arrastrar a un estudiante de secundaria a esto? Pero Joren ya se había cruzado en el camino de Kingpin, y Wilson Fisk no lo olvidó ni lo perdonó. El conflicto se intensificaría, con o sin la participación de Daredevil. Y a juzgar por la forma en que el muchacho se mantenía de pie con la barbilla levantada, los hombros rectos, en silencio pero firme, no era el tipo de persona que se echaba atrás. Después de un largo momento, Daredevil tomó su decisión. Lucharía junto a él esta noche. Y si surgía la oportunidad más tarde, tal vez incluso le enseñaría algunos trucos. Refinaría ese instinto puro hasta convertirlo en algo más agudo. Joren lo estudió por un largo momento y luego asintió con una sola y firme señal. Bien. 1 hora después. Lado oeste de Hell's Kitchen, muelle 13. Joren y Daredevil estaban parados en el techo de un almacén abandonado, la brisa del mar traía un frío salado y húmedo. A lo lejos, el muelle resplandecía bajo la intensa luz de los focos, con contenedores apilados como montañas de acero. Varios sedanes negros estaban estacionados frente al almacén más grande, y hombres con trajes oscuros patrullaban el perímetro, con las chaquetas apretadas sobre las armas enfundadas. Hay 14 dentro, dijo Daredevil, con voz firme contra el viento. 16 patrullas fuera, repartidas equitativamente en 4 direcciones. Se registran cada 5 minutos. Sus sentidos pintaron la escena con perfecto detalle. Latidos del corazón, pasos, el clic de los interruptores de seguridad. Voy a entrar por el este, continuó Daredevil. Apagaré el generador de emergencia, activaré la alarma y los haré salir. Señaló hacia el almacén iluminado. Una vez que el perímetro esté comprometido, el resto es tuyo. Joren asintió una vez, sin necesidad de palabras. Recuerda, añadió Daredevil, acercándose al borde del tejado, nuestro objetivo es sabotear el trato y humillar a Fisk. No te dejes arrastrar a una pelea. Dicho esto, desapareció, saltando hacia el laberinto de contenedores de envío, tragado por la sombra en 3 saltos silenciosos. Joren esperó. Pasaron 5 minutos. Entonces, oscuridad. Los focos del este se apagaron. Sonó una alarma. Disparos resonaron en la noche. ¿Qué demonios? Lado este. Muévanse. Échale un vistazo ahora. Los guardias corrieron hacia el lugar del alboroto, dejando solo 2 hombres cerca de la entrada principal. Perfecto. Joren cayó del techo y aterrizó con un ruido sordo. Los 2 guardias giraron, alzando los rifles y luego se congelaron. Un estudiante de secundaria con un uniforme arrugado estaba frente a ellos, con las manos en los bolsillos y la mirada tranquila. Chico, tienes. Antes de que el hombre terminara, una mancha de color azul violáceo atravesó el aire. Ora. Los guardias se desplomaron antes de tocar el suelo. Joren no miró atrás. Se dirigió a la puerta de hierro del almacén, ya con la mano en el abrigo. En el interior, el trato estaba en marcha. Largas mesas se hundían bajo montones de billetes. Un hombre con traje a medida, Wesley, se ajustaba las gafas de montura dorada, colocando fajos en un mostrador. Docenas de matones armados se alineaban en las paredes. Y entonces, ¡boom! La puerta de hierro explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras por una fuerza similar a la de un tren de carga. Dio una voltereta por el aire, aplastando cajas en una tormenta de astillas y polvo. Recortada en la puerta destrozada se encontraba Joren, iluminada desde atrás por el frío resplandor del muelle. Todas las armas apuntaban hacia él. Wesley entrecerró los ojos. ¿Ese chico? ¿Solo? Había visto cómo se derrumbaba el perímetro. No era casualidad. Mátalo, ordenó, con voz de hielo. Se produjeron disparos. Los destellos de los cañones tejieron una red de muerte en el suelo del almacén. Pero antes de que la primera bala pudiera cruzar la mitad del camino, una figura de oro y platino se materializó frente a Joren. Ora. 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 Los puños se difuminaban en imágenes residuales, golpeando con una velocidad imposible. Cada golpe impactaba una bala en pleno vuelo, triturando plomo y cobre en chatarra retorcida. Cascabeles. El sonido del metal deformado resonó como campanillas de viento mientras rondas deformadas se apilaban a los pies de Joren. Un montículo reluciente de asesinato fallido. Se hizo el silencio.
Los matones miraron sus armas humeantes y luego al chico que ni siquiera se había inmutado. «Monstruo», susurró alguien. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Joren se levantó el sombrero 1,5 cm. Su mirada se fijó en Wesley. Luego entró. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Una docena de matones bien entrenados se quedaron paralizados mientras su bravuconería se evaporaba como la niebla. Su visión del mundo se había hecho añicos, reducida a polvo por el tintineo de los casquillos de latón usados a los pies del niño. La compostura de Wesley se quebró. Tras sus gafas, su mirada se fijó en el chico y en el vacío que lo rodeaba. Imposible. Una especie de defensa absoluta. Sin pestañear. Sin escudo visible. Solo y invencibilidad. Aguanten. Roncó la voz de Wesley, pero la forzó con fuerza, los últimos vestigios de la dignidad de un comandante. Tiene un campo de fuerza, pero tiene un alcance limitado. Acérquense. Ataquen a quemarropa. Era la única conclusión a la que podía llegar su mente acelerada. Toda defensa tiene un punto de quiebre. Tiene que tenerlo. La orden sacó a sus hombres de su estupor. El miedo dio paso al entrenamiento. Las armas cayeron al suelo con un ruido sordo. Cuchillos tácticos y porras se desprendieron de los cinturones. Rugieron, una manada de lobos acorralados, y se abalanzaron hacia el interior, con las espadas y los tubos de acero en alto. Romperían esa barrera invisible con uñas y dientes si fuera necesario. Joren no disminuyó la velocidad. Yare, ¿y por qué la gente siempre piensa que cambiar el modo en que mueren cambia el hecho? Su mirada atravesó el caos, clavando a Wesley en la espalda como si fuera un espécimen sobre un cristal. Ojos muertos. Sin piedad. Estrella Platino. El nombre resonó profundamente, resonó y fue un error en ese almacén de hormigón. El segundo siguiente, el matón que iba en cabeza, a 2 metros de distancia, con el tubo de acero levantado y el rostro contorsionado por la furia, no lo vio venir. Un puño invisible le destrozó el rostro. Grieta. Hueso nasal destrozado. Dientes esparcidos como metralla. Voló hacia atrás como un muñeco de trapo lanzado desde un cañón, atravesando a 2 camaradas antes de estrellarse contra el suelo, quedando inconsciente antes de dejar de moverse. Y eso fue solo la obertura. Ora. Un fantasma de color azul violáceo entró en movimiento. Una tormenta de puños con forma humana. Star Platinum atravesó el almacén a una velocidad cegadora, una ráfaga de furia cinética. Un instante inmóvil, al siguiente desaparecido, dejando solo imágenes residuales y cuerpos destrozados a su paso. Desde el punto de vista de Wesley, la escena adquirió la lógica de una pesadilla. Sus élites despiadadas, curtidas en la batalla, temidas fueron arrojadas como muñecas. Los pechos se hundieron. Las extremidades se quebraron hacia atrás. Un hombre gritó en el aire cuando una fuerza invisible le agarró el tobillo y lo estrelló de espaldas contra un contenedor con un crujido espantoso. No estaban perdiendo. Estaban siendo borrados. Otro hombre se abalanzó desde atrás, con la daga en alto. Solo para ser agarrado por la garganta antes de que la espada pudiera caer. Sus pies se despegaron del suelo. Un instante después, fue lanzado por los aires como basura. No hubo gritos. Los golpes de Star Platinum eran demasiado rápidos. Demasiado fuertes. Antes de que el dolor pudiera registrarse, la conciencia fue borrada por una fuerza bruta y brutal. Golpear. Grieta. Sonido metálico. Los impactos sordos de los puños, las astillas de los huesos y los fuertes golpes de los cuerpos al chocar contra el hormigón se entrelazaban en el cavernoso almacén. Una sinfonía de aniquilación. Wesley se quedó paralizado, con la mente en cortocircuito bajo el peso de lo que estaba presenciando. No podía ver al enemigo. Solo sus hombres, reducidos a muñecos de trapo, sacudidos y retorcidos por un demonio invisible. Totalmente indefensos. Totalmente destrozados. Fue una masacre. Unilateral, elegante y terriblemente eficiente. Habían pasado menos de 10 segundos. Ahora, solo 2 figuras permanecían de pie en el almacén. Star Platinum y Wesley. Los demás yacían esparcidos por el suelo, inmóviles, con su destino sellado. Star Platinum caminó hacia la montaña de dólares estadounidenses y se detuvo frente a Wesley, el único que no había sido tocado. ¿Qué eres? Susurró Wesley. Un estudiante de secundaria que pasaba por allí. Estaban a menos de 2 metros de distancia.
La zona de aniquilación perfecta. Dominio absoluto de Star Platinum. Vuelve y dile a tu jefe que odio los problemas, dijo Joren con voz baja y afilada. Bullseye es un problema. Tú eres un problema. Lo machaqué a golpes y también acabo de arruinar tu pequeña operación. Inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos brillaban bajo el ala de su sombrero. Gélidos, penetrantes, ineludibles. No me molestes más. Hizo una pausa y luego añadió, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que cortaba más profundo que cualquier espada. La próxima vez, no me molestaré en ir a Hell's Kitchen a buscar respuestas. Él dio un paso atrás. Iré directo a su oficina. Destrozaré su escritorio. Y le aplastaré el cráneo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Definitivas, absolutas. En un instante, Star Platinum desapareció de la vista de Wesley y luego reapareció detrás de él. Su puño se levantó. ¡Hora! Un puñetazo. Solo uno. ¡Cracoom! La huelga explotó como un huracán hecho carne, destrozando decenas de millones en efectivo en una ventisca de confeti verde. Los billetes se desintegraron en el aire, formando espirales caóticas antes de caer como pétalos funerarios sobre la farsa. La onda expansiva impactó a Wesley, tirándolo al suelo sobre su espalda. Arriba, el tragaluz se abrió con un crujido. Una figura de color rojo oscuro cayó silenciosamente en el almacén. Daredevil contempló la carnicería. El dinero destrozado, los matones inconscientes, con sus máscaras torcidas y sus rostros flácidos por la sorpresa incluso en la inconsciencia. Él esperaba una pelea. Quizás una persecución. No y esto. Desde el momento en que alejó a los guardias, apenas habían pasado 3 minutos. Tú y Daredevil miró fijamente a la figura del sombrero Fedora Joren, recordó ahora y titubeó. ¿Qué acaba de pasar aquí? Joren no respondió. Ni siquiera lo miró. Él simplemente pasó caminando, sus botas resonaron una vez, 2 veces, luego se desvanecieron mientras desaparecía en la noche más allá de los muelles. Yare, Yare. Por fin, silencio. Si me apresuro a volver a casa, quizá pueda ver el final de ese documental sobre el océano. Dentro del almacén solo quedaban 2. Wesley, mirando fijamente el cielo lleno de dinero triturado, y Daredevil, silencioso, conmocionado, preguntándose si acababa de vislumbrar algo mucho más allá de la justicia callejera. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Wesley se desplomó en el suelo, con las gafas manchadas de polvo, mirando fijamente los escombros que se arremolinaban. Su mente era un vacío, hasta que unas manos fuertes como el hierro le sujetaron la muñeca. Dejó escapar un gemido ahogado cuando un dolor insoportable atravesó su brazo, devolviéndolo a la realidad. Bueno, y la voz de Daredevil era monótona, sin emoción. Yo pregunto. Tú respondes. Sin esperar respuesta, la otra mano de Daredevil se cerró alrededor del meñique izquierdo de Wesley. Con un movimiento preciso y brutal, lo giró hacia afuera. Quebrar. ¡Ah! Gritó Wesley, pero Daredevil le tapó la boca con una mano enguantada y convirtió el grito en un gemido desesperado. Soltó a Wesley el tiempo suficiente para que el hombre jadeara entrecortadamente, luego cambió su agarre al dedo anular. ¿Tiene Kingpin algún otro asunto esta noche? Preguntó Daredevil. No, nada. Lo juro. Las lágrimas corrían por el rostro de Wesley. Todo su cuerpo temblaba de dolor y terror. Daredevil hizo una pausa. Su audición mejorada captó la dificultad en la respiración de Wesley, el sutil aumento en el ritmo cardíaco. Estaba mintiendo. Los dedos se apretaron. Hablaré. Hablaré. Exclamó Wesley con voz ahogada. Por otra parte, Joren caminaba solo por la calle desierta que serpenteaba desde los muelles hacia el centro de la ciudad. La brisa marina le alisaba el dobladillo del abrigo y se llevaba el persistente hedor a pólvora del almacén. Lo único que quería era volver a casa. Ducharme. Cambiarme. Sentarme en el sofá. Ver tranquilamente ese documental sobre la migración de las ballenas jorobadas. Solo y paz. Entonces, una sombra se movió. Una figura de color rojo oscuro aterrizó silenciosamente encima de la farola que había frente a ella. Daredevil lo miró. Joren se detuvo. Levantó la cabeza, con la mirada fija bajo el ala de su sombrero. No, dijo. Arruinaste la operación de Kingpin, dijo Daredevil, saltando y aterrizando silenciosamente frente a él. Dejaste a sus hombres incapacitados. Amenazaste frente a su círculo íntimo. Se acercó. ¿De verdad crees que lo dejará pasar?
Joren no respondió. Solo pensó. Este tipo del traje rojo es aún más problemático que los matones del almacén. No quiero ser guardián, dijo Joren con un tono de voz impaciente. Esta ciudad ya tiene a Iron Man. A Daredevil. Y a ese chico del pijama rojo y azul que se balancea por el cielo. Hay suficientes héroes. Solo quiero vivir una vida tranquila. Daredevil no dijo nada. Solo observaba, silencioso, indescifrable, impasible. Podía oír los latidos del corazón de Joren. Constantes, tranquilos, sin rastro de falsedad. Y, honestamente, él lo creía. Unos segundos después, Daredevil dejó escapar una risa baja, casi autocrítica. ¿Una vida tranquila? Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escudriñando a Joren con esa extraña y ciega mirada suya. Desde el momento en que los hombres de Kingpin te marcaron, esa vida pacífica terminó. Daredevil dio un paso adelante y extendió un dedo, golpeando el aire justo encima de la cabeza de Joren, como si señalara algo que solo él podía percibir. Mírate a ti mismo. Ese sombrero está prácticamente fusionado con tu cabello. Su dedo cayó al cuello de Joren. ¿Y esa cadena de oro que sobresale del lado izquierdo de tu abrigo? Es demasiado llamativa. Finalmente, su mirada se posó en la cintura de Joren. Incluso llevas 2 cinturones. Hizo una pausa y luego añadió con un tono de incredulidad desconcertada, tan seco que ni siquiera él se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. Dime, Joren Joestari, ¿un tipo vestido así en serio dice que quiere una vida tranquila? Él levantó una ceja. ¿Parezco que nací ayer? Joren frunció el ceño bajo el ala de su sombrero. Yare, no es asunto tuyo, murmuró. Deberías cambiar de look, dijo Daredevil, ofreciendo lo que claramente creía que era una sugerencia perfectamente razonable. Mantén un perfil bajo. Crea una nueva identidad. Al menos ponte algo que no grite estoy escondiendo algo. Los ojos de Joren se posaron en el atuendo de Daredevil. La atrevida armadura carmesí, las costuras cosidas, los cuernos gemelos del diablo que sobresalían de su máscara. Por medio segundo, simplemente se quedó mirando. Una ola indescriptible de vergüenza ajena lo invadió. ¿Cómo puede andar por la ciudad vestido así? Era más difícil de imaginar que volar la torre Stark. Absolutamente imposible. Como si percibiera el juicio silencioso de Joren, Daredevil dejó el tema. Me llamo Matt Murdock, dijo con voz más suave. Soy abogado. Joren parpadeó, sorprendido. Matt le entregó una tarjeta de presentación, simple, con tinta negra sobre papel blanco. Un nombre y un número de teléfono. Nada más. Si te encuentras con problemas legales que no puedes resolver, dijo Matt, llámame. Joren lo tomó y lo guardó en su bolsillo sin decir palabra. Recibí nueva información de Wesley, continuó Matt, con un tono más agudo y sombrío. Esta noche, al otro lado de Hell's Kitchen, Kingpin está organizando otro tráfico de armas. Sus hombres se reunirán con un tipo llamado Ameread. Dudó un momento y luego añadió. Y Bullseye ha sido dado de alta del hospital. Joren se quedó congelado. Lentamente, levantó la cabeza. Bajo la tenue luz de la calle, un destello frío brilló en sus ojos esmeralda. ¿Diana? Matt asintió. Kingpin lo sacó sin hacer ruido. Le dio un juego nuevo de juguetes. Yare y como un fantasma que no quiere permanecer enterrado. El hombre se había roto el 60% de sus huesos y aún así logró salir arrastrándose del hospital. ¿Era realmente tan avanzada la tecnología médica de este mundo? ¿O Bullseye simplemente y estaba construido de forma diferente? De cualquier manera, significaba problemas mayores. ¿Ese cargamento? Dijo Matt con gravedad. Es un lote de prototipos filtrado de Oscorp, Industrias Osborn. De alta calidad, hiperletal. Si un psicópata como Ameread consigue esa potencia de fuego, dejó que la implicación quedara en el aire. Hell's Kitchen no sobrevivirá a la noche. Se volvió hacia Joren con la mano extendida, no como una exigencia, sino como una invitación. Entonces, necesito tu ayuda. Un instante de silencio. Luego, ¿quieres vestirte y venir conmigo? Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Las cejas de Joren se fruncieron ligeramente. Odiaba la repetición. Trabajo repetitivo. Charlas repetitivas. Enemigos repetitivos que aparecían una y otra vez en su puerta, solo para que los mataran. El 60% de los huesos de su cuerpo estaban rotos. Y sin embargo, allí estaba de nuevo. Jim no hace inversiones sin sentido, murmuró.
La tecnología militar de Industrias Osborn representa la capacidad de combate individual más avanzada de esta era. Además, añadió en voz baja y con un matiz de desdén, Ameread no es un burócrata como Wesley. Es un matón de pura cepa, ¿y sus hombres? Todos forajidos. Matt Murdock no respondió a la advertencia en el tono de Joren. Él simplemente levantó el pie y dio un paso adelante, directo hacia la oscuridad. Las acciones siempre hablan más que las palabras. Matt observó la figura alta y encapuchada desaparecer frente a él y luego la siguió sin dudarlo. Los dos movieron en silencio, sus formas tragadas enteras por la noche. La cocina del infierno. Un matadero central abandonado. Habían pasado décadas desde que el último cadáver fue colgado allí, pero el aire aún conservaba el hedor. Rancio, metálico, el fantasma de la sangre y el aceite de pescado viejo. La enorme cámara frigorífica había sido reconvertida en un depósito de armas temporal. Una docena de hombres fuertemente armados, con chaquetas de cuero y botas gastadas, montaban guardia dentro y fuera del edificio, con rifles de asalto colgados de sus hombros como insignias de honor. En el centro de todo se encontraba un hombre con un cráneo aplastado por placas de acero y una nariz que parecía haber perdido una guerra con un mazo. Cabeza de martillo. Una reliquia de una época pasada. Mitad gánster, mitad loco, y pura fuerza bruta. Dijeron que le soldaron el cerebro con chatarra. Hermoso, murmuró, pasando una mano enguantada sobre una hilera de cajas de munición verde oscuro con el logo de Industrias Osborn estampado. Absolutamente hermoso. Abrió una caja y sacó un elegante y angular rifle de pulsos, cuya superficie zumbaba débilmente con energía contenida. Una sonrisa le dividió el rostro. Kingpin, ese gordo bastardo, finalmente hizo algo útil. Uno de sus tenientes le devolvió la sonrisa. Jefe, con este cargamento, podemos acabar con los O'Connell y apoderarnos de todos los bloques irlandeses de Hell's Kitchen. Ameread resopló y arrojó el rifle de nuevo a la caja. ¡Qué miope! Espetó. No solo quiero el territorio irlandés. Quiero todo Hell's Kitchen. De repente, golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. Un grito ahogado cortó el aire frío del exterior. ¿Quién anda ahí? Ladró Ameread, llevando su mano a su ar. Todos los matones se pusieron firmes y apuntaron con sus rifles hacia la puerta de acero reforzada. Tomó su walkie-talkie. Infieme. ¿Qué pasa ahí fuera? Estático. Entonces, auge. El muro de hormigón explotó hacia adentro, destrozado como si hubiera sido atacado por un tren de carga. Trozos de varillas de refuerzo y mampostería destrozada atravesaron la habitación como metralla. Dos hombres cerca de la zona de la explosión cayeron al instante. Sus cráneos se partieron y la sangre se acumuló en el suelo congelado. Entre el polvo y el humo emergieron dos figuras. Uno llevaba un traje rojo sangre, cuyos cuernos proyectaban largas sombras bajo las luces parpadeantes. El otro caminaba con las manos en los bolsillos y una gorra de ala baja que le ocultaba el rostro. Solo un niño, por si no lo sabías. Daredevil gruñó a Ameread, reconociendo al instante al diablo de la cocina del infierno. Pero sus ojos se clavaron en la segunda figura. Un desconocido. No eres de aquí, dijo Joren con calma. ¿Por qué no te vas a casa? La cara de Ameread se torció en un gruñido. Ustedes, tontos, no saben cuando están en desventaja. Abran fuego. Conviértanlos en queso suizo. Las llamas estallaron cuando una docena de rifles rugieron al unísono, llenando el almacén frigorífico con un trueno ensordecedor. Ma desapareció instantáneamente, usando contenedores de envío y ganchos de matadero para balancearse en el aire a gran velocidad. Joren permaneció clavado en el lugar. Las balas llovieron sobre él, pero aún así se desplomó indefenso a solo 1 metro de Joren. Los rugidos de los hombres de Ameread se fueron apagando poco a poco. Se aferraron a los cañones de sus armas al rojo vivo y miraron fijamente al niño ileso. Ameread también estaba aturdido, pero después de todo, era un veterano despiadado que había resistido innumerables tormentas. No te detengas. Cambia de arma. Ladró, sacando un rifle de pulsos de la caja de munición y apuntándolo a Joren. No me importa lo que seas. Prueba esto. Zumbido, la boca del cañón brilló con una luz azul fantasmal y un rayo abrasador de energía salió disparado, la verdadera obra maestra de Osborn Industries. Pero, una imagen residual de color púrpura azulado pasó rápidamente junto a Joren. El puño de Star Platinum, aunque llegó una fracción de segundo tarde, golpeó el rayo de energía con perfecta precisión. Ora. No hubo ninguna explosión que sacudiera la tierra.
El rayo, lo suficientemente potente como para derretir placas de acero, se disipó en el aire con un suave puff, dispersándose en innumerables chispas azules brillantes. Fue hermoso. Y fatalmente ridículo. Estallido. Daredevil cayó desde arriba, asestó una patada aplastante en el hombro de Ameread y envió al jefe criminal tambaleándose hacia atrás. La batalla se reanudó. Daredevil se movía como un fantasma, zigzagueando alrededor de Ameread con una agilidad inhumana. Cada movimiento superaba los límites de la resistencia humana. Mientras tanto, Joren se dirigió hacia los pistoleros restantes, ahora temblando de terror. ¡Ora, ora, ora, ora! Un puño invisible desató una tormenta de muerte. Para los secuaces, fue como ser golpeados por la nada. Ninguna advertencia, ningún atacante visible. En menos de 5 segundos, todos ellos yacían inconscientes en el suelo, a excepción de Ameread, que seguía en combate con Daredevil. Joren caminó hacia las cajas de municiones, listo para destruir las armas. Por fin, paz y tranquilidad. Entonces, sin previo aviso, un silbido increíblemente agudo cortó el aire desde las vigas por encima del almacén frigorífico. Fue más rápido. Más afilado. Más letal. Apuntaba directo a la nuca de Joren. En un instante, Star Platinum se materializó. Su mano derecha se extendió de golpe, y sus dedos índice y medio se apretaron juntos en el aire con precisión quirúrgica. Morder. Un sonido metálico y nítido resonó por todo el almacén. Una carta hecha a medida, con los bordes afilados como un cuchillo, fue atrapada firmemente entre 2 dedos, a menos de media pulgada de la parte posterior del cráneo de Joren. Joren se giró lentamente, su mirada atravesando el humo y el polvo que se elevaban hacia las vigas de acero entrecruzadas en lo alto. Una figura permaneció allí en silencio. Diana. Pero algo en él era diferente. Sus brazos estaban enfundados en un elegante exoesqueleto plateado, que brillaba con un frío brillo metálico. Un cableado intrincado y varillas hidráulicas en miniatura serpenteaban desde sus codos hasta las puntas de sus dedos. Incluso el tatuaje rojo de la diana que tenía en la frente había sido rediseñado. Ahora es de un color carmesí casi cegador y extrañamente vívido. Bullseye sonrió, revelando una sonrisa torcida y maníaca. Monstruo, y nos volvemos a encontrar. Sus ojos ardían con una confianza morbosa y un hambre fanática de venganza. Adivinaste bien. He vuelto. Y gracias a ti he renacido. Flexionó los brazos revestidos con el exoesqueleto, saboreando el poder que vibraba a través de ellos. Una fuerza mucho más allá de los límites humanos. El señor Kingpin me dio una pequeña mejora. La tecnología de Industrias Osborne es fascinante, ¿verdad? Ahora puedo lanzar 17 cartas por segundo, cada una más rápida que el sonido. Mi visión dinámica me permite ver el aleteo de una mosca a 100 metros de distancia. Inclinó la cabeza. Sus ojos brillaban como los de un niño que muestra un juguete nuevo. La crueldad bailaba en sus profundidades. He analizado a tu guardaespaldas invisible. Su alcance defensivo sigue siendo de 1 metro alrededor de tu cuerpo, ¿verdad? La última vez solo quería romperte las piernas. ¿Y ahora? El señor Kingpin me ha dado nuevas órdenes. Él quiere que te traigan de vuelta, pieza por pieza. Pulgada por pulgada. Se acabó el calentamiento, monstruo. Bullseye rugió y saltó de la viga. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 31. Capítulo 31. Zas. 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 Una docena de cartas de aleación con bordes afilados cortaron el aire, cortando cualquier ruta de escape posible para Joren. Pero todo fue una finta. En el instante en que las cartas fueron lanzadas, el exoesqueleto del brazo izquierdo de Bullseye expulsó un cable de alta tensión. Este se enganchó en un enorme gancho de carnicero que volaba sobre su cabeza, impulsándolo a un ataque ultra rápido en el aire. Simultáneamente, su brazo derecho cobró vida con un silbido. El sistema de puntería se fijó en la lámpara de araña industrial que colgaba sobre la cabeza de Joren. Prueba esto. Un rayo de energía pulsada salió disparado de su antebrazo y golpeó el soporte de la lámpara con precisión quirúrgica. Grieta. El metal crujió. Saltaron chispas. La luminaria de acero de media tonelada, llena de crujidos por el cableado energizado, se desplomó hacia abajo. Arriba. Una tormenta de cartas. Arriba. Una trampa mortal aplastante de acero y electricidad. Flanco. Bullseye en persona, balanceándose sobre la tensión del cable, con el puño mejorado con exoesqueleto ya listo para la sien de Joren. Cielo. Arriba.
flancos. Esta zona de exterminio de triple fase estaba mucho más allá de su anterior emboscada en el callejón. Era más rápida, más letal y estaba perfectamente calculada. Él usaría esta combinación perfecta para borrar la vergüenza que ese chico había grabado en él. Ora. Star Platinum ni se inmutó. Con un gesto despreocupado de la mano, despidió el torrente de cartas de aleación. Y los envió gritando de regreso a Bullseye, más rápido de lo que habían venido. La lámpara se desplomó como un meteorito. Star Platinum levantó su brazo derecho, solo uno, y lanzó su puño hacia arriba. Estallido. El impacto detonó desde dentro. El acero se hizo añicos, esparciéndose por el suelo de la cámara frigorífica como granizo. Y entonces llegó el orgullo de Bullseye. Su puño de hierro recién nacido, gritando desde un costado a velocidad terminal. Star Platinum giró la cabeza. Sus ojos fríos se clavaron en los de Bullseye. Un simple giro recto a la derecha. Entonces, ora. Siguió una tormenta de golpes, cada uno de ellos un martillazo de un dios de la guerra. Golpe. 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 El sonido no fue solo un impacto, fue una aniquilación que resonó en el gélido almacén. Esta vez, Bullseye ni siquiera tuvo la dignidad de ser lanzado. Hueso tras hueso se astillaron. La carne cedió. Su cuerpo era menos un objetivo que materia prima. Golpeado, aplastado, vuelto a golpear, vuelto a aplastar, por puños que se movían más rápido que el pensamiento. Su conciencia se desvaneció antes de que el segundo golpe llegara. Solo quedó destrucción. Ora. Con un rugido final, Star Platinum puso fin al bombardeo. La forma arruinada de Bullseye, apenas reconocible como humana, salió disparada hacia atrás como una bala de cañón, atravesando la pared más alejada de la cámara frigorífica y desapareciendo en la noche. Dentro, solo Daredevil permanecía inmóvil, tras haber derribado a Meread de un brutal golpe por encima del hombro. Su cabeza enmascarada giró lentamente, del chico con las manos en los bolsillos, al cráter humeante con forma humana en la pared. Su mandíbula colgaba flácida debajo de la capucha. Joren se ajustó el ala del sombrero con una suave risita. Yare, y por fin conseguí matar a esa molesta mosca. Tú, empezó Daredevil. Joren lo ignoró y se dirigió hacia las cajas de municiones intactas. Extendió su mano derecha y golpeó una de las cajas con su dedo índice. Zumbido, ondas de energía distorsionada irradiaban desde la punta de su dedo, deslizándose por el suelo y subiendo por cada superficie hasta que tocaron todas las cajas de municiones. Dentro de cada caja, los circuitos centrales y los mecanismos de disparo de los rifles de pulso de precisión de Osborne Industries se desintegraron, fusionados, destrozados sin posibilidad de reparación por el pulso silencioso. A simple vista, las cajas parecían intactas. Pero dentro, nada más que metal muerto. Joren bajó la mano y se giró para irse. Esperar. Daredevil finalmente salió de su aturdimiento y se interpuso en su camino. ¿Simplemente te estás alejando? Joren arqueó una ceja. ¿Qué más haría? Kingpin. Bullseye. Son criminales, dijo Daredevil con voz tensa y apremiante. Deberían estar en el juzgado, encadenados, no en la morgue. Era más que una ideología. ¿Era quién era? Abogado de día, guardián de Hell's Kitchen de noche. Joren se detuvo. Se giró. Miró fijamente a los lentes de la máscara de Daredevil. ¿Juzgado? Dijo secamente. Llevé a ese hombre al hospital después de que casi se desangra en un tejado. Kingpin lo sacó, le atornilló un brazo de hierro a su muñón y lo envió de vuelta para matarme. Si lo hubiera dejado en Rikers, Kingpin habría comprado su salida en una semana. Y la próxima vez, no solo tendría un brazo biónico. Tendría un camión sónico, un látigo de plasma, tal vez un maldito teletransportador. Osborn tiene juguetes para todos los gustos. ¿Y si vuelve a fracasar? La voz de Joren bajó, más fría que el acero invernal. Irá tras la gente que me importa. Mi hermanita. Mi profesora. El dueño de la bodega que me regala café. Quemará mi mundo entero solo para verme sufrir. Odio los problemas, dijo. Pero detesto a los clientes que repiten. Así que elegí la solución más sencilla. Una que dure. Pasó junto a Daredevil sin decir otra palabra. Hazlo desaparecer. Daredevil no se movió. No extendió la mano. Se quedó allí parado, mientras las palabras de Joren resonaban en el silencio como una campana rota. Por primera vez, la justicia que había jurado defender los juicios, las reglas, el sistema se sentía frágil. Ingenua. Como construir castillos de arena en medio de un huracán.
Manhattan ático, Torre Fisk. Kingpin permaneció inmóvil frente a la ventana que iba del suelo al techo, mirando su ciudad como un dios que contempla una creación defectuosa. Wesley estaba cerca, con el brazo enyesado, el rostro pálido y apenas atreviéndose a respirar. En la pantalla montada en la pared se reproducían imágenes de seguridad del almacén frigorífico del matadero, transmitidas desde el implante ocular de Wesley. Lo vieron entrar con paso firme, petulante, invencible. Vieron su sistema de triple matanza. Señuelos térmicos, trampas de pulso magnético, puntos de emboscada reforzados. Una obra maestra de la exageración. Entonces, la pantalla se retorció violentamente. La sangre salpicó la lente. Una figura se movió, demasiado rápido, demasiado limpia. Oscuridad. Kingpin ni siquiera parpadeó. ¿Qué fue eso? Su voz era tranquila. Peligroso. ¿Un fantasma invisible? Murmuró, más para sí mismo que para Wesley. ¿Un chico que destroza balas con las manos? ¿Que rompe campos de energía como si fueran de cristal? Su mejor arma reforjada con tecnología de Osborn, entrenada durante años, perfeccionada para la muerte, ni siquiera le había hecho un rasguño. Ni siquiera había tocado el dobladillo de la chaqueta de aquel adolescente. Esa comprensión dejó un vacío en el pecho de Kingpin. No miedo. Peor. Duda. La primera grieta en un imperio construido sobre el control absoluto. Entonces, jeje, la risa brotó de su garganta, baja al principio, luego ascendió hasta convertirse en algo desquiciado, crudo y agudo como un cristal roto. Llenó el ático, rebotando en el mármol pulido y el acero. De repente, se dio la vuelta y golpeó el puño. Grieta. La mesa de aleación de titanio de 5 centímetros de espesor se arrugó como papel de aluminio bajo el golpe. No me importa quién sea, gruñó Kingpin, con los ojos encendidos de feroz determinación. Wesley. Ese sí, señor. Wesley se estremeció. Moviliza a todos tus recursos. A todos los informantes. A todos los contactos en sitios negros. Quiero todo sobre ese chico, Joren King. Su horario escolar. Su parada de metro favorita. El apellido de soltera de su madre. Sus alergias. Quiero saber qué le asusta. ¿A quién llama cuando está herido? ¿Dónde duerme? Entonces, dijo Kingpin, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que tenía más peso que cualquier grito, convertiremos su mundo en una pesadilla. Ese chico muere. Y esta vez, para siempre. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. No había asesinos. Ni gánsteres. La vida de Joren había, por el momento, vuelto a la normalidad. Un nuevo día. El revuelo en Midtown High sobre monstruos lagarto y Spider-Man finalmente se había calmado. En su lugar, se oían las quejas habituales sobre los próximos exámenes finales y la charla animada sobre un éxito de taquilla recién estrenado. Joren se abrió paso a través del pasillo abarrotado y se deslizó dentro del aula, tomando su asiento habitual en la última fila junto a la ventana. Buenos días, nuevo compañero de escritorio. La voz de Felicia interrumpió el estruendo de la mañana, justo a tiempo y con un toque de alegría deliberada. Joren la ignoró y sacó un libro de su bolso. Felicia parecía indiferente hoy. No soltó sus habituales comentarios burlones. En cambio, apoyó la barbilla en la palma de la mano y lo observó con ojos brillantes de silenciosa curiosidad. La clase terminó. Joren cerró su libro de golpe y se dirigió a la máquina expendedora. Era hora de tomar café. El pasillo estaba en silencio. Pasó junto a las taquillas y la gente charlando, doblando una esquina, justo en ese momento un limpiador empujaba un carrito hacia él desde el otro extremo. Uniforme azul. Gorra de béisbol amarilla. Movimientos rígidos, casi robóticos. Totalmente normal. Joren pasó a su lado sin pensarlo 2 veces. Pero en esa fracción de segundo en que se cruzaron, el limpiador se congeló. No visiblemente. No lo suficiente como para que alguien más lo note. Pero sus ojos, agudos y escrutadores, se posaron en Joren como un sensor que los captaba. Cuando Joren miró hacia atrás, el hombre ya estaba alejando el carro, con los hombros encorvados y una postura normal. ¿Una ilusión? En la máquina expendedora dejó caer algunas monedas. Sonido metálico. Una lata de café helado cayó en la ranura. Cuando se agachó para recogerlo, su mirada captó un reflejo en el panel de cristal. Una maestra se había detenido al final del pasillo. Ella no lo miraba. Estaba hojeando los planes de clase, cabizbaja, ajustando los papeles con los dedos.
Pero su postura sutil, casi casual la inclinó lo suficiente para mantener toda el área de la máquina expendedora a la vista. Segundo periodo. Química. El profesor garabateó frenéticamente en la pizarra, explicando un complejo mecanismo de reacción. Sin embargo, la atención de Joren se dirigió a la ventana. Afuera, suspendido en lo alto sobre el patio, un limpiador de ventanas colgaba de un arnés, limpiando el vidrio con precisión mecánica. Sus movimientos eran impecables. Repetitivos. Aburridos. Excepto, nunca miró hacia adelante. Su casco y su respirador ocultaban la mayor parte de su rostro, pero su cabeza permanecía girada, siempre, hacia la ventana de Joren. Y sus ojos sí. Vacío. Entumecido. Como esferas de cristal en un maniquí de grandes almacenes. Sin malicia, sin intención. Ni siquiera el atisbo de un pensamiento. Solo mirando. Joren no apartó la mirada. Él sostuvo esa mirada vacía. Un segundo. 5. 10. Solo cuando la voz del profesor rompió el silencio, pudo perder la concentración. Josta, por favor responde la pregunta. Sin perder el ritmo, Joren recitó la ecuación de reacción completa, equilibrada y precisa. Muy bien. Se volvió hacia la ventana. La lavadora había seguido adelante, hacia el siguiente panel, la siguiente pasada de la escobilla de goma, actuando, como si nada hubiera sucedido. Pausa para el almuerzo. La cafetería estaba repleta de ruido. Charlas, bandejas tintineando y el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Joren llevaba su bandeja, haciendo fila para recibir comida. Oye, ¿qué te gustaría comer? La señora del almuerzo ofreció una sonrisa rígida, con los ojos apagados por años de vapor y humo. Una porción de puré de papas y otra de pollo frito, dijo Joren. Bueno. Tomó un generoso montoncito de puré de papas con una cuchara de metal. Su brazo se detuvo en el aire durante medio segundo. Esos ojos nublados se clavaron en Joren, buscando, indagando. Era esa mirada de nuevo. Vacío. Desprovisto de espíritu. Ella lo observó como si estuviera tachando una lista, y solo después de confirmar algo tácito arrojó las patatas en su bandeja. Joren tomó su comida y se sentó solo en un rincón. No tomó el tenedor de inmediato. Él podía sentirlo. Al menos 5 pares de ojos, intencionales o no, seguían mirándolo. Un niño con gafas sorbiendo sopa. Una chica rubia riendo con su amiga. Un profesor de educación física pasa caminando con una bandeja llena. Sus movimientos eran naturales. Sus conversaciones fluidas. Pero cada pocos segundos, sus miradas se dirigían hacia la esquina de Joren y luego se desviaban, un poco demasiado rápido. La campana sonó, señalando el final del almuerzo. Joren se colgó la mochila al hombro y fue el primero en salir del aula. Caminó a casa, el sol del atardecer proyectaba su sombra sobre la acera. La ciudad vibraba a su alrededor. Coches tocando la bocina, gente corriendo, conversaciones fundiéndose con el ruido blanco. Y aún así, un hombre sin hogar andrajoso estaba sentado en un banco, con la cabeza levantada al pasar Joren. Sus ojos legañosos lo seguían como un radar. Una madre joven que estaba esperando en un cruce de peatones miró hacia atrás. Su mirada se detuvo en la espalda de Joren durante 2 segundos completos antes de volver a la luz. Un vendedor de periódicos en bicicleta pasó a toda velocidad, con el ala de su sombrero ondeando al viento. Por una fracción de segundo, una mirada fría y calculadora demasiado aguda para un chico de su edad se cruzó con la de Joren. La ciudad entera se había convertido en los ojos de alguien. Esta calle, antes tan familiar que podía caminarla con los ojos vendados, ahora le parecía ajena, hostil. Cada transeúnte podía ser un espía. Cada ventana podía ocultar a un observador. Joren se detuvo. Un destello de luz dorada brilló en las plantas de sus pies. Sutil, imperceptible para cualquier otra persona. Podría invocar a Star Platinum ahora mismo. Aparta de un tirón a uno de esos inocentes espectadores. Exija respuestas con los puños, no con palabras. Pero eso era exactamente lo que él quería. Quería que Joren perdiera el control. Golpear primero. Exponerse. Qué juego tan aburrido y cruel. Joren siguió caminando. No le daría la satisfacción. Finalmente llegó a casa. Al abrir la puerta, el aroma a madera vieja y detergente para ropa alivió el nudo que sentía en el pecho, solo un poco. Dejó caer su mochila, se quitó el abrigo y entró en la sala de estar. Por costumbre, se dirigió hacia la ventana para correr las cortinas. Su mano se congeló a mitad de camino. Al otro lado de la calle, en la casa de 2 pisos de estilo Tudor, una silueta oscura estaba detrás de una ventana. Inmóvil.
observando. Incluso desde esa distancia, Joren podía sentir el peso de esa mirada atravesando el cristal, el aire, las paredes fijada en él. Su hogar. Su último santuario. Ahora comprometido. Joren le devolvió la mirada con el rostro inexpresivo. La tormenta dentro de él se calmó hasta convertirse en una calma perfecta. Corrió las cortinas. La tela gruesa absorbió la luz, sumiendo la habitación en sombras. Yare Yare se giró y su alta figura desapareció en la penumbra. Repitió la frase en voz baja. Esta vez sin pereza. Sin impaciencia. Solo resolver. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. Al día siguiente, la puerta trasera del aula se abrió de golpe. Peter Parker irrumpió con el sudor perlándose en su frente y su cabello castaño erizado en todas direcciones como un nido de pájaro asustado. Me quedé dormido, anunció, más para sí mismo que para nadie, y se desplomó en su asiento con un gruñido. Su pesada mochila cayó al suelo con un golpe sordo. Miró alrededor de la habitación y luego inmediatamente se inclinó hacia Joren, bajando la voz. Jojo, amigo, ¿no crees que algo anda mal hoy? Los ojos de Peter estaban abiertos con inquietud. Joren no levantó la vista. Su mirada permaneció fija en el libro abierto que tenía en las manos, como si cada palabra contuviera el secreto del universo. ¿Qué quieres decir con HMM? Susurró Peter entre dientes, con la frustración deslizándose en su susurro. Cuando venía hacia aquí, vi a un cartero tirar un saco entero de cartas por un desagüe pluvial, y luego se quedó allí parado sonriendo como si hubiera ganado la lotería. ¿Y esta mujer de traje? Se quitó los tacones y los usó como si fueran teléfonos, parloteando como si fuera normal. Esto no es solo raro, Jojo. Incluso para Nueva York, esto es un verdadero desastre. Joren pasó lentamente una página. El suave crujido del papel llenó el silencio entre ellos. Claro que es extraño, pensó Peter. Porque nada de esto es real. Estas escenas absurdas no eran aleatorias, sino que estaban guionadas y montadas. Y el que movía los hilos se escondía fuera de la vista, ejerciendo un poder capaz de deformar la realidad misma. Pero Joren. Impasible. Impasible. Peter se desplomó en su silla, desanimado. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, su sentido arácnido, un zumbido bajo e insistente, seguía vibrando. Ni un grito, ni un pinchazo, sino una advertencia. Persistente. Ignorable. Un leve cosquilleo eléctrico en la base del cráneo. Pausa para el almuerzo. Pedro no tenía apetito. Con la bandeja en la mano, deambulaba por la abarrotada cafetería como un fantasma, sus ojos escaneando la habitación como un radar en busca de anomalías. Allí hay un corpulento jugador de rugby que alinea meticulosamente hebras de espaguetis en líneas paralelas perfectas con su tenedor. Junto a la ventana, la bibliotecaria, habitualmente severa, arranca páginas de un grueso diccionario y las deja volar como confeti, con el rostro relajado y una sonrisa vacía y misteriosa. Nadie mostró emoción real. Sin ira. Sin alegría. Solo inquietud. Una calma tan profunda que parecía inapropiada. Esto no es normal. Esto no es normal. Su mirada finalmente se posó en Joren, sentado solo en el rincón más alejado. Comió lentamente, deliberadamente, como si el caos que lo rodeaba no existiera. Pero Pedro lo sabía mejor. Joren lo había visto todo. Él siempre lo veía todo. Después de la escuela, la campana final cortó el aire, aguda y definitiva. Joren salió del aula con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Peter lo siguió sin pensar, manteniéndose lo suficientemente atrás para pasar desapercibido. Tenía que resolver esto. El camino a casa debería haber resultado familiar. Las mismas aceras agrietadas, la misma avalancha de peatones. Pero los sentidos mejorados de Peter captaron cada detalle erróneo. El vendedor de perritos calientes, que normalmente gritaba ofertas, se quedó en silencio en el momento en que Joren pasó. Aún salía vapor de su carro, pero sus ojos, vidriosos y distantes, seguían con una atención inquietante la figura de Joren que se alejaba. A una oficinista, que estaba discutiendo acaloradamente por teléfono, se le resbaló el teléfono de la oreja al pasar rozando a Joren. Ni siquiera se dio cuenta. Simplemente giró la cabeza bruscamente y lo miró con la mirada perdida mientras se alejaba. La calle entera parecía un escenario gigante, meticulosamente arreglado. Todos los transeúntes eran marionetas movidas por hilos. Y Joren fue el único protagonista de este absurdo drama.
Peter sintió que en un instante se le erizaban los pelos de la nuca. Su sentido arácnido gritó no, chilló un zumbido parecido a la estática que se intensificó hasta convertirse en un gemido penetrante que casi le partió el cráneo. Peligro. Un peligro tremendo y sin precedentes. Se congeló a medio paso, su mirada recorrió a la multitud como un reflector, desesperado por localizar la amenaza. Entonces lo vio. En la esquina de la calle había un hombre con un traje morado absurdamente sofisticado y llamativo. Un rostro común y corriente. Una complexión normal. El tipo de hombre que olvidarías en cuanto se diera la vuelta. Excepto por ese traje. Lo hacía parecer una gota de veneno concentrado derramada en agua clara. El hombre de morado detuvo a un viajero que se apresuraba a ir al trabajo, con el maletín en la mano. Se inclinó ligeramente y susurró algo al oído del hombre. Pedro estaba demasiado lejos para oír las palabras, pero no era necesario. Al segundo siguiente, los dedos del oficinista se aflojaron. Su maletín cayó al pavimento con un ruido sordo y los papeles se desparramaron como pájaros asustados. Él no miró hacia abajo. Sin expresión alguna, se giró y caminó hacia la pared de ladrillos de un edificio de apartamentos cercano. Él miró hacia arriba. Luego, con calma y metódicamente, comenzó a golpearse la frente contra los ladrillos. Golpear. 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 La sangre, de un rojo brillante y resbaladiza, corría por su frente, nublando su visión y manchando el cuello de su camisa blanca. No mostró ningún signo de dolor. Solo obediencia. Las pupilas de Peter se encogieron hasta convertirse en diminutos pinchazos. Había oído los rumores. En los rincones más sombríos, tanto del héroe como del villano, se pronunciaba un nombre con profundo temor. Killgrave. El hombre morado. Un demonio que gobernaba las mentes con un susurro. Los ojos de Peter se movieron del hombre sangrante, que todavía se golpeaba el cráneo contra el ladrillo inflexible, y volvieron a la figura de púrpura. Killgrave no le dedicó otra mirada a su títere. En lugar de eso, levantó la barbilla y su mirada atravesó la multitud, y se fijó en la espalda de Joren que se alejaba. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. La tranquila satisfacción de un artista admirando su próximo lienzo. Esto no fue solo un ataque. Fue una guerra de asedio psicológico. Kingpin había hecho esto. Había desatado al depredador psicológico más aterrador del mundo, no para matar a Joren, sino para quebrantarlo. Para atraparlo en una realidad donde cada extraño podría ser un agente encubierto, cada conversación un arma, cada amabilidad una mentira. Hacer que Joren dudara de sus ojos, de sus oídos, de sus recuerdos, hasta que ya no confiara en su propia mente. Hacer que ese chico poderoso y casi invencible se destruya a sí mismo desde adentro hacia afuera. Para arrastrarlo a una pesadilla sin salida. Peter observó a Joren caminar, ajeno a todo, paso a paso hacia la jaula invisible que Kingpin había construido para él. Y por primera vez en mucho tiempo, Spider-Man se sintió impotente. ¿Cómo se combate una orden dada en silencio? ¿Cómo se escribe una frase? ¿Cómo proteger a alguien de una mirada? Lo único que podía hacer era quedarse allí parado. Viendo a su amigo adentrarse más en la locura, sin ninguna manera de sacarlo de ahí. Feliz año nuevo. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Prueba mi puño, es tan grande como una olla de barro. Killgrave avanzó a grandes zancadas mientras la multitud que se encontraba frente a él se apartaba como el trigo ante una guadaña, impulsada por la orden silenciosa que zumbaba en voz baja. Joren se detuvo a mitad de paso. Los separaban 3 metros. Lo suficientemente cerca para que cada sílaba golpeara como una espada, lo suficientemente lejos para saborear el miedo en los ojos de su presa. Killgrave abrió los brazos como un maestro ante una orquesta. Mientras un adolescente pasaba en patineta, se la arrebató sin perder el paso y la lanzó sobre su rodilla. Grieta. El adolescente se desplomó, en silencio, con la mirada vacía. Cerca de allí, una mujer que mordía su teléfono de repente lo mordió con más fuerza. El plástico y el vidrio crujieron entre sus dientes. Una baba carmesí le goteaba por la comisura de la boca. La mirada de Killgrave se posó en Joren. Vivió para esto. El momento en que el orgullo se hace añicos y la pureza se contamina. Ven aquí. Su orden, mezclada con feromonas virales, se enroscó en el aire como cadenas invisibles. Entonces una sonrisa cruel curvó sus labios. Arrodíllate. La orden no era solo un sonido.
Era un virus psicológico, lo suficientemente potente como para quebrar a los soldados de élite, convertir a los aliados en verdugos y reducir la fuerza de voluntad a polvo. A su alrededor, los transeúntes se doblaron. Las rodillas golpearon el pavimento. Algunos sollozaron. Otros se desmayaron. Joren no se movió. ¡Qué ruidoso! Dentro de él, surgió una década de cultivo disciplinado. La energía ondulante se fusionó con su médula, fluyendo como luz solar líquida a través de la sangre, los huesos y las células. Esta antigua técnica de respiración, refinada durante 4000 años, había forjado su cuerpo hasta la cima del potencial humano y templado su espíritu hasta convertirlo en algo irrompible. Un diamante impecable de absoluta claridad. La orden de Kilgrave golpeó su aura y se evaporó como la niebla antes del amanecer. Un stand, reflexionó Joren para sus adentros, es una manifestación del alma de uno, sostenida por la energía vital y moldeada por la voluntad. Su stand, Star Platinum, brilló junto a él. Una extensión de su espíritu, perfeccionada por su fortaleza mental, cuyo poder y alcance crecieron con su resolución. ¿Ataque psicológico? ¿Tratando de controlarme con palabras? Eso es tan absurdo como ordenar al sol que salga por el oeste. La sonrisa de Kilgrave se congeló. Sus ojos, que solían brillar con petulante control, se abrieron de par en par con una incredulidad absoluta. ¿Inválido? Imposible. Mi poder es absoluto. Divino. Nunca fallo. Dije, su voz se quebró, con una sorpresa que no pudo disimular. Arrodíllate. Desató una ola concentrada de feromonas. El aire se volvió más denso. 2 peatones más se desplomaron, retorciéndose. Joren levantó una mano y presionó 2 dedos en el ala de su sombrero. Tus tonterías, dijo con frialdad, frente a la mirada atónita de Kilgrave, son más molestas que tus poderes. ¿Qué? La mente de Kilgrave se cortocircuitó. ¿Tonterías? Este mortal acababa de llamar ruido a su autoridad divina, su propia identidad. La humillación le quemaba las venas. La rabia le detonaba en el pecho como un volcán. Y murió en medio de la erupción. Porque un puño, forjado con una resolución dorada y moviéndose más rápido que el pensamiento, se estrelló contra su rostro. La expresión de Star Platinum era tan tranquila como la de Joren. Hora 1. Auge. El mundo dio un vuelco. Cielo. Calle. Cielo otra vez. Kilgrave ni siquiera sintió el suelo cuando golpeó. Se sintió como si lo hubiera golpeado de frente un camión de carga que circulaba a toda velocidad. Una fuerza irresistible y aterradora atravesó su pecho en un instante. Oyó que se le crujía el esternón. Sus órganos internos parecieron comprimirse, retorcerse y deformarse bajo la enorme presión. Kilgrave voló hacia atrás como un saco de arena destrozado y se estrelló contra varias marionetas congeladas en el lugar por sus propias órdenes, antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda con una fuerza brutal. Chapoteo. El vidrio templado explotó en una cascada brillante. Fragmentos mezclados con sangre llovieron sobre el pavimento. Kilgrave yacía inmóvil entre los escombros, con el color carmesí burbujeando en sus labios. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su conciencia se hundiera en una oscuridad sin fin. En el momento en que el lanzador se retiró, el control psíquico que tenía sobre toda la calle desapareció. Ah. El hombre que se había estado golpeando la frente contra la pared de ladrillos de repente sintió la agonía. Se agarró el cráneo ensangrentado e hinchado y dejó escapar un gemido desgarrador antes de desplomarse. Mi pierna. Mi pierna está rota. Un adolescente se quedó mirando su rodilla, doblada en un ángulo repugnante y antinatural, y se puso pálido como la muerte. Vómito, una mujer que había estado masticando su teléfono cayó de rodillas, vomitando violentamente, su rostro era una máscara de terror y desorientación. Se desató el caos. Gritos, sollozos y bocinas de coches estridentes se mezclaban en el aire. Peter Parker se quedó congelado en el lugar. Él lo había visto. Había visto al llamado demonio púrpura hablar, y luego ser aplastado como una mosca. Lo único que Joren había hecho era tirar del ala de su sombrero hacia abajo. Su mirada recorrió la calle que ahora se sumía en el pánico por su culpa. Personas inocentes, sangrando, llorando, confundidas. Problema. Y Joren no odiaba nada más que los problemas que arrastraban a los transeúntes tras ellos. Sin decir palabra, su alta figura avanzó entre la multitud que avanzaba en estampida, caminando tranquilamente hacia casa. Mientras tanto, cuartel general de Trident Comando Central de Shield, en una enorme pantalla circular se reproducían imágenes de vigilancia de ultra alta definición en un bucle silencioso.
La agente María Hill se encontraba frente al panel de control, con expresión sombría. Objetivo confirmado. Killgrave. Nombre en clave. Hombre púrpura. Su voz cortó limpiamente el silencioso centro de comando. Nivel de amenaza 8. Capaz de ejercer control mental absoluto sobre humanos mediante órdenes vocales e influencia feromonal. Las víctimas documentadas superan las 300. Las muertes indirectas son incalculables. Se escapó de la balsa hace 3 semanas. Lo hemos estado rastreando desde entonces. Detrás de ella, Nick Fury, director de nivel 10 de S.H.I.E.L.D., estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda y la gabardina colgando como una sombra. Su único ojo estaba fijo en la pantalla. En la grabación, Killgrave, vestido con su llamativo traje morado, le sonrió de forma enfermiza al niño que tenía delante. Arrodillarse. Luego, el impacto. El cuerpo de Killgrave se estrelló hacia atrás como si lo hubiera golpeado un ariete invisible. Sus pies se despegaron del suelo. Se precipitó más de 10 metros por los aires antes de destrozar por completo un escaparate en una lluvia de cristales y sangre. Todo en menos de un segundo. Disminuye la velocidad. 0,1x. La voz de Fury era una grava envuelta en acero. La repetición se prolongó hasta cámara ultralenta. Observaron cómo Joren Joestar, con las manos en los bolsillos y el sombrero calado hasta abajo, simplemente se ajustaba la ala después de la orden de Killgrave. Ningún gesto. Ningún grito. Ninguna energía visible. El aire a su alrededor no mostraba ninguna distorsión. Ampliar. Más cerca. Fury señaló el espacio directamente frente al niño. Analiza cada señal energética en su entorno. Espectro completo. Los dedos de Hill volaron sobre la consola. Imágenes térmicas. Línea plana. Campo electromagnético nulo. Curvatura espacial estable. Radiación línea de base. Señor, la voz de Hill se quebró con incredulidad. No se detectó ninguna descarga de energía. Los parámetros físicos en un radio de 3 metros se mantuvieron completamente estables, hasta el lanzamiento de Killgrave. Fury entrecerró los ojos. En la pantalla, Joren echó un vistazo al caos que había desatado, los transeúntes gritaban, estaban heridos y sangraban, y luego se dio la vuelta y se alejó sin dudarlo. Es como un fantasma, murmuró ella, mirando la imagen congelada de su espalda alejándose. Un fantasma que deja devastación física a su paso. Fury no dijo nada. Se enfrentó a Hulk. Estuvo junto a Thor. Su poder siempre dejaba rastros. Ondas en la realidad, señales de calor, picos gamma. Se podía medir su ira. Pero esto. Sin firma. Sin advertencia. Sin explicación. Ese silencio lo inquietó más que cualquier rugido. Listo, dijo finalmente Fury, con voz baja pero afilada como una espada. Quiero todo sobre este estudiante de secundaria, Joren Joestar. Familia. Historial médico. Red social. Expediente académico. Investiga su linaje. 18 generaciones atrás si es necesario. Sí, señor. Hill reconoció inmediatamente. Y Fury se giró y su mirada recorrió a los tensos agentes en la habitación. Contactar con alguien. Su tono no dejaba lugar al debate. Necesitamos un experto. Alguien que puede manejar amenazas que no puedes ver, pero que aún así puede matarte. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. Edificio Fisk. El cuerpo de Kingpin tembló violentamente. Wesley se quedó a un lado, apenas atreviéndose a respirar. Los ataques físicos fueron inútiles. El control mental había fallado. Su principal asesino, su arma más confiable, había sido aplastada como basura. Ni siquiera su última carta del triunfo, el demonio que podía deformar la realidad con palabras, había logrado que el enemigo se detuviera ni un segundo. Y ese enemigo era solo un estudiante de secundaria. Se equivoca, gruñó Kingpin de repente, obligándose a incorporarse. En Nueva York, solo yo decido quién muere. Rugió, agarró la mesa de café que estaba a su lado y la arrojó a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Chocar. El cristal explotó hacia afuera. Un vendaval irrumpió, arrastrando papeles, fotos y objetos invaluables en una tormenta caótica. Kingpin no se detuvo. Como un toro enloquecido, arrasó con la oficina. Destrozó un jarrón Ming de siglos de antigüedad, cortó pinturas al óleo de maestros y volcó el mueble bar para puros tallado a mano que había atesorado durante décadas.
Wesley se acurrucó en un rincón, con los brazos sobre la cabeza, temblando mientras los escombros caían a su alrededor. Finalmente, cuando nada permaneció intacto, Kingpin se congeló. El fuego en sus ojos se apagó. El frenesí se desvaneció, dejando solo un agotamiento profundo. Había perdido. Todo lo que había construido, su imperio, su miedo, su control, se había derrumbado como un castillo de arena ante una marea de poder absoluto. Pero Wilson Fisk nunca permaneció caído por mucho tiempo. Tenía otras opciones. Y así, Kingpin desapareció. De la noche a la mañana, todo su entramado de lampas se paralizó. Las rutas de la droga quedaron en silencio. Las redes de contrabando se evaporaron. Los casinos ilegales cerraron sus puertas y desaparecieron de las calles. Las bandas que una vez dominaron Hell's Kitchen desaparecieron, como humo en el viento. La tasa de criminalidad en Nueva York se desplomó. La centralita de la policía quedó extrañamente silenciosa. Las salas de emergencia tuvieron su primera semana en años sin una sola herida de bala. En cambio, un nuevo nombre inundó los titulares. Fisk Enterprises anuncia una inversión de $80 millones en la reconstrucción de Hell's Kitchen. Wilson Fisk dona $30 millones a las víctimas del incidente del hombre púrpura. Atención y terapia de por vida garantizadas. De magnate a titán de la esperanza. Wilson Fisk nombrado filántropo del año. En televisión, Wilson Fisk apareció con un traje color carbón perfectamente entallado, con una postura tranquila y una sonrisa cálida y mesurada. Él ya no era el rey de las sombras. Ahora era un empresario visionario. Un benefactor compasivo. Un héroe cívico dedicado a sanar las heridas de Nueva York. Sus discursos resonaban. Sus ojos brillaban de sinceridad. Hablaba de redención, de expiación, de un futuro más brillante basado en la verdad y el servicio. La adoración pública se disparó. Las multitudes vitorearon su nombre. Los políticos lo cortejaron. Los niños saludaron al paso de su comitiva. Para el mundo, Wilson Fisk se había convertido en el salvador de Nueva York. Solo unos pocos sabían la verdad. La bestia no había sido domada. Simplemente había cambiado trajes manchados de sangre por corbatas de seda y conferencias de prensa. Sus colmillos eran más afilados que nunca. Ahora simplemente estaban escondidos y bajo la sonrisa de un santo. Matt Murdock estaba de pie en la ventana de su apartamento. No encendió la luz. El resplandor de neón de la ciudad se filtraba a través del cristal, proyectando sombras fracturadas sobre la tela roja oscura de su traje. La habitual sinfonía de pecado que llenaba sus oídos, disparos rebotando en las paredes de los callejones, gritos apagados en los callejones, susurros desesperados tras puertas cerradas, había desaparecido. Silencio. Una mentira. Una mentira colosal y asfixiante que había envuelto a toda la ciudad como una gasa sobre una herida. Esa bestia, Wilson Fisk, no tejía una armadura con hueso o acero, sino con dinero, influencia y buena voluntad cuidadosamente seleccionada. La ley. La opinión pública. El sentimiento cívico. Todos se habían convertido en sus armas. Matt apretó lentamente el puño. La justicia procesal que había jurado defender, el sistema legal que alguna vez creyó que podría equilibrar la balanza, todo parecía frágil ahora, inútil contra un hombre al que el mundo llamaba héroe. No se puede procesar a un santo. No se puede condenar a un hombre que la ciudad agradece en titulares y murales en las esquinas. Cuando todo el mundo adora la luz, quien señala la sombra que hay detrás de ella es tildado de delirante. Matt lo sabía. Ya no podía luchar contra esto solo. Se giró y su silueta se fundió con la oscuridad de la habitación. Y, sin inmutarse por el incómodo silencio de la ciudad, Joren se sentó en la azotea de Midtown High, apoyado en el tanque de agua con una lata de café helado en la mano. Tras el último timbre, el campus se había vaciado. Ahora solo se oía el tráfico lejano y el bullicio de la noche. El sol poniente bañó de oro la distante Torre Fisk, un monumento ahora aclamado como un faro de progreso y esperanza. Joren tomó un sorbo lento. El mundo había estado demasiado tranquilo últimamente. Sin vigilantes. Sin emboscadas. Sin advertencias crípticas coladas por debajo de su puerta. Pero él lo sabía mejor. La red no había desaparecido. Simplemente se había remodelado, se había ensanchado, se había tejido más apretadamente y había salido audazmente a la luz del día. Luego, un suave silbido de aire desplazado detrás de él. Joren no se giró. Una figura de color rojo oscuro aterrizó silenciosamente a su lado. Se ha convertido en un héroe, dijo Matt Murdock, con la voz áspera por el viento y el cansancio. Joren no dijo nada.
Solo tomó otro sorbo. Compró los medios. Conquistó a la gente. Ahora toda la ciudad lo alaba como si fuera evangelio. Matt se acercó al borde del tejado, con las manos agarrando la barandilla oxidada. La ley ya no puede tocarlo. Ahora no. Pronto, usará esa buena voluntad para llegar a lugares donde antes no podía. Juzgados, ayuntamiento, incluso la supervisión federal. Poder real. Giró su rostro enmascarado hacia Joren. Ya no será solo el rey de Lampa de Nueva York. Él será su rey, punto. La voz de Ma bajó y adquirió un tono de acero. Sé que solo quieres paz. Una vida normal. Pero ese hombre ha convertido el mundo entero en su territorio de caza. Ninguno de nosotros está a salvo, al menos no. Hizo una pausa. Necesito tu ayuda. Joren aplastó la lata vacía en la palma de su mano con un crujido silencioso, aplanándola hasta formar un disco retorcido. Sonido metálico. Lo arrojó al cubo de basura cercano sin mirar. Dime la ubicación. Se puso de pie, metió las manos en los bolsillos y miró fijamente la torre Fisk desde debajo del ala de su sombrero. No hay debate. Sin dudarlo. Los argumentos cuidadosamente ensayados de Matt murieron en su garganta. No, no lo sé, admitió Matt, con la frustración impregnada en su voz. Se le da mejor esconderse a plena vista. En público, siempre está rodeado de la prensa y la seguridad. En privado, le he perdido el rastro 3 veces esta semana. Y tiene nuevos aliados, añadió Matt con gravedad. Sombras dentro de las sombras. Silenciosos. Invisibles. No como sus antiguos matones. Joren no preguntó nombres. No pidió planes. Odiaba las conversaciones sin sentido. Se giró y se dirigió hacia la escalera. Oye, ¿a dónde vas? Le gritó Matt. A casa, respondió Joren desde la puerta. Haz mi tarea. Pensamientos de los creadores. Shirogl, tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36. Edificio Fisker. Wilson Fisk se sentó en su trono. Los ciudadanos lo aclamaron como el guardián de la ciudad. Los medios de comunicación lo alabaron. Un nuevo camino legítimo, radiante, inexpugnable se desplegaba ante él. El poder se manifestaba de muchas maneras. Pero la opinión pública, el apoyo popular, era una armadura que ninguna bala ni puño podía perforar. Emperador subterráneo. Un título impregnado de derramamiento de sangre y brutalidad, algo que nunca podría ver la luz del día. Lo que él quería era una corona real. Una idea empezó a arraigarse en su mente, retorciéndose y creciendo con cada latido. Un nuevo plan de poder, forjado a partir de la venganza y la ambición a partes iguales. Se postularía a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. No como un criminal oculto en las sombras, sino como el legítimo soberano de la ciudad. Convertiría la ley misma en su cetro. Entonces, no necesitaría tácticas deshonestas. Todo el aparato policial de Nueva York se convertiría en su ar. Y con ella tejería una red ineludible, utilizando la ciudad misma, para atrapar a ese muchacho. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió silenciosamente. Wesley no estaba allí. Nadie había anunciado al visitante. Kingpin lo supo al instante. Su nuevo aliado, la pieza final de su gran diseño, había llegado. Una mujer del este de Asia entró, ataviada con una túnica morada oscura de corte antiguo. Hilos dorados trazaban intrincados y arcanos patrones sobre la tela. Sus ojos, entrecerrados e ilegibles, se clavaron en él como 2 espadas envainadas en la niebla. Detrás de ella iban 4 figuras silenciosas. Vestían ropas negras de noche, con el rostro oculto tras máscaras que solo revelaban ojos hundidos. Sus respiraciones subían y bajaban al unísono. Sus latidos latían al unísono. Se movían como estatuas talladas en la misma piedra, respirando solo por voluntad compartida. Con ellos llegó un olor, tenue pero inconfundible. El residuo seco del incienso del templo, superpuesto a la lenta putrefacción de las hierbas marchitas. El olor de la muerte. Wilson Fisk, dijo. El rey de Nueva York. La imponente figura de Kingpin permaneció inmóvil. Sus ojos inyectados en sangre no la abandonaron en ningún momento. Tu ciudad te adora ahora, continuó, con su voz suave como el acero engrasado. Pero tú no eres más que un rey que ha perdido sus garras. Una bestia a la que le han arrancado los dientes. Y todo esto y por un chico. No esperó su reacción. En cambio, se deslizó hacia adelante y se inclinó ligeramente. El aura de descomposición se espesó, aferrándose al aire como niebla. La mano puede darte tu venganza. Señora Gao.
El nombre ya se había grabado en la mente de Fisk mucho antes de que ella cruzara su umbral. Líder de una antigua secta ninja que había manipulado el mundo oriental desde las sombras durante siglos. La mano. Pero tenemos condiciones. Su mirada permaneció firme y tranquila, pero se clavó en él como un bisturí. Nos llevaremos a ese chico. Señor Fisk, su papel no es matarlo. Ella bajó aún más la voz, hasta que se deslizó como un susurro a través de las grietas de su resolución. En cambio, lo capturaremos vivo, y te brindaremos ayuda. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia los 4 ninjas silenciosos detrás de ella. Kingpin la estudió. Sintió en ella un peligro más primario que el que Killgrave, el hombre púrpura, hubiera representado jamás. Y en ese momento, Wilson Fisk, el llamado Emperador Underground de Nueva York, comprendió. Lo estaban utilizando como un peón. Una oleada de vergüenza se enroscó en sus entrañas, caliente y humillante. Pero entonces su rostro regresó a la mente de Fisk. El niño. Manos en los bolsillos. Sombrero calado. El billete multimillonario hecho añicos de un solo puñetazo. Bullseye desapareciendo en una niebla carmesí. Killgrave saltando a toda velocidad hacia atrás por el aire como si fuera basura desechada. Vergüenza. Furia. Miedo. Se fusionaron en una resolución inquebrantable. Haría que ese muchacho pagara. A toda costa. Él levantó la vista y asintió hacia la señora Gao. La transacción está completa. Una leve sonrisa curvó las comisuras de los labios de la señora G. Muy bien. Ella dio un paso adelante, con voz baja pero resonante. Señor Fisk, los recursos de la mano ahora están a su disposición. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No nos decepciones. Con esto, se dio la vuelta y se fue. Los 4 ninjas los siguieron como sombras. Silenciosos al acercarse, silenciosos al partir. Se fundieron en la oscuridad como si nunca hubieran existido. Noche. Solo una lámpara de escritorio brillaba en la habitación de Joren, proyectando un cálido halo circular sobre un libro de cálculo abierto. El suave roce del bolígrafo sobre el papel era el único sonido en la quietud. Esto era paz. Resolver un problema de función complejo fue mucho más gratificante que tratar con un loco con un traje morado. Su pluma se detuvo a mitad de la ecuación, pero su mirada no se apartó de la fórmula a medio escribir. Sin embargo, sus sentidos ya habían captado una disonancia en el silencio. Ni un sonido. Un respiro. 4 de ellos. Frío. Sin vida. Como tierra congelada en un cementerio a medianoche. La ventana se abrió sin ningún ruido. 4 figuras negras entraron en la habitación, desapareciendo entre las sombras más profundas cerca de las paredes. Ni un solo paso. Ni un crujido. Yare, Yare 1. ¿Ni siquiera puedes dejarme terminar mi tarea en paz? Joren dejó su pluma suavemente sobre el escritorio. El ninja más cercano a él se movió instantáneamente. Su espada corta se arqueó hacia la base de su cráneo. Hora. 1. Su respuesta fue una única sílaba estruendosa y un puño que se materializó de la nada. Star Platinum, que llegó tarde pero atacó primero, golpeó el pecho del ninja con una precisión brutal. Ruido sordo. La figura salió despedida hacia atrás, estrellándose contra la pared. El yeso se agrietó y cayó en escamas secas y parecidas al papel. Lógicamente, ese golpe debería haber destrozado el esternón, colapsado los pulmones, detenido el corazón. Pero la lógica no se aplica aquí. El ninja se deslizó al suelo, con las extremidades dobladas en ángulos antinaturales, y luego empezó a contraerse. Lentamente, a sacudidas, se levantó de nuevo. Ninguna expresión bajo la máscara. Sin pulso en su postura. Joren lo vio con claridad. Esta cosa no tenía ritmo vital. Solo un vacío estancado donde debería estar un alma. Entonces, no estás vivo. Los 3 restantes atacaron al unísono, flanqueándolo desde la izquierda, la derecha y arriba. Star Platinum se solidificó completamente frente a Joren, sus puños ya eran un borrón de movimiento violeta. Ora. 1. Clan. Clan. Crujido. Golpe soplado. El acero se quebró bajo la embestida de Platinum. Los huesos se astillaron. Los cuerpos se estrellaron contra las paredes, el suelo, el techo, solo para alzarse de nuevo, insensibles, implacables. El dolor no significaba nada. La muerte ya era su estado. Joren frunció el ceño. En la punta de sus dedos, un relámpago dorado brillaba, puro, vivo, como la primera luz del amanecer derramándose sobre el horizonte.
Los 4 cadáveres reanimados se tambalearon hacia atrás una vez más, con los ojos vacíos fijos en su objetivo. Para aquellos que ni siquiera pueden encontrar paz en la muerte, levantó su mano derecha, resplandeciente de resplandor solar. Incluso la muerte puede ser una misericordia. Se lanzó hacia adelante, con su voz resonando con una cadencia antigua. Las montañas soplan, ondas de colores corren veloces. Su puño conectó. No hubo explosión. No hubo truenos. Solo silencio y una disolución repentina y abrasadora. El ninja líder se congeló, y luego ardió por dentro. Un gemido seco y estridente brotó de su garganta. ¡Ah! Ondas doradas, como un incendio forestal impregnado de luz solar pura, lo consumieron. Carne, huesos, tendones. Todo se convirtió en cenizas en menos de 2 segundos. Una pila pequeña y oscura reposó suavemente en el suelo. Los 3 restantes se detuvieron, como si incluso su programación hueca reconociera la presencia de algo sagrado. Joren no esperó. Él se movió. Una luz dorada brilló en sus manos. Hora. 1. Ahora, cada golpe no solo conllevaba fuerza, sino también purificación. 1. Hora. 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 1. 3 puñetazos. 3 ráfagas de llama solar. 3 cadáveres estallaron en el aire, convertidos en cenizas a la deriva, arrastrados por la más leve ráfaga de viento. El silencio volvió. Joren estaba de pie en el centro de su habitación en ruinas. Las paredes estaban agrietadas y el piso estaba cubierto de residuos negros. Extendió la mano y empujó el ala de su sombrero hacia arriba media pulgada. Yare, Yare 1. Ahora la casa necesita recenas. Pensamientos de los creadores.